Hablando de esto, de estas duras pruebas del destino en la vida de los que luego fueron grandes escritores del siglo XX, cabría preguntarse, ¿puede salvar la literatura? Si nos atenemos a ello, algunos autores nos han dejado en su obra el testimonio emocionante de ese orgullo de la pertenencia a una especie humana, como decía el francés Antelme, que ni en las condiciones más atroces se niega a sucumbir. Uno de ellos sería, por supuesto, ese magnífico maestro de la escritura y del humanismo en las mismas fauces del infierno, el citado Primo Levi. Pero otros testigos indispensables e insustituibles en su especialidad que elevaron a arte magistral ese difícil género de narrar el terror y la extrema crueldad desplegada por parte de unos seres humanos hacia otros seres humanos como ellos, serían el ruso Varlam Shalamov y sus impresionantes relatos de Colima, basados en sus años de cautiverio en el Gulag soviético, o bien los polacos Alexander Bat, que narraría también su paso por las prisiones estalinistas en el espléndido volumen autobiográfico Mi vida, y si no, Gustav Herrling-Grudzinski, autor de Un mundo aparte, un clásico igualmente, como los libros del premio Nobel Solzhenitsyn, del infierno subhumano que era la vida de los condenados y represaliados políticos en los gulags. Casado con Lidia Croce, una de las hijas del gran filósofo italiano Benedetto Croce, Gustav Herrling-Grudzinski se convertiría con el tiempo en uno de los grandes escritores del siglo XX. Nacido en 1919 en Kielce, tristemente famoso por haber tenido lugar allí un famoso pogrom recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y fallecido en 2000, en la que fue su segunda casa durante 40 años de exilio, Nápoles, Herrling conocería las más duras pruebas a las que lo sometió un siglo despiadado y criminal. Por un lado, la deportación, en virtud del pacto germano-soviético, a un gulag cerca de Archangelsk, que retrataría de forma impresionante en su magnífico libro citado Un mundo aparte. Y durante la guerra, ya a órdenes del general Władysław Anders, en el ejército polaco, en su papel de soldado, tomando parte de la célebre batalla de Monte Cassino, después de haber pasado por el norte de África. En pleno infierno del Gulag, Herrling relataría el caso de algunos prisioneros, compañeros de barracón suyos, sin apenas esperanzas de sobrevivencia, entre comillas, viviendo al más bajo nivel de humanidad, que devoraban, sin embargo, hasta sabérselas de memoria, unas pocas obras de literatura francesa que habían logrado introducir en aquel inframundo inimaginable. Pero también estarían casos literarios de enorme valor para la posteridad, como el del maravilloso diario llevado a cabo durante los años del nazismo por el filólogo judío nacido en Landsberg, en la Prusia Oriental, hoy territorio polaco, Víctor Klemperer. Pasados los años de la guerra y la persecución, Klemperer se haría famoso por este célebre y minucioso diario escrito durante el periodo funesto del nazismo. Cuando una refugiada berlinesa le pregunte en una ocasión ¿por qué estuvo usted en la cárcel?, él responderá simplemente, pues por ciertas palabras, haber ofendido al Führer, los símbolos y las instituciones del Tercer Reich. Es en ese momento en el que Klemperer, según escribe en su diario, por fin ve claro todo su arduo y solitario trabajo realizado en miles y miles de páginas escondidas clandestinamente hasta el fin de la guerra por una amiga, en un lugar seguro, a salvo de bombardeos, en un hospital. Comillas. Escuchas con tus oídos y escuchas la vida cotidiana, precisamente la vida cotidiana, lo corriente, lo normal, lo carente de brillo y de heroísmo, dirá Klemperer, de esa tarea a veces puesta en entredicho por su vana inutilidad en medio de un mundo que se caía a pedazos día tras día. Se abren comillas.
¿Cree que está viviendo algo tan extraordinario? ¿No sabe usted que miles de otros viven situaciones 1000 veces peores? ¿Y no cree usted que se encontrarán cantidades ingentes de historiadores para describir esto?, le dirá alguien casi ofendido en una ocasión. Hemos citado algunos de los más conocidos abandonos del comunismo. Ese es el caso del húngaro Arthur Koestler, autor de una obra capital, El cero y el infinito, del poeta y memorialista Alexander Bat, del ruso Vasily Grossman o del grandísimo poeta y premio Nobel Czeslaw Milosz. Pero hay otros casos de escritores que siempre me han producido admiración, entre los que tuvieron el coraje de ver con lucidez determinadas atrocidades cometidas en nombre de la ideología y decidieron cambiar radicalmente al bando de la libertad, tras atravesar periodos de fanatismo y fe ciega en los sistemas totalitarios. Por ejemplo, los que entonaron en algún momento de su vida un mea culpa tras haber militado en las filas del fascismo. Ese fue el caso del rumano francés Cioran, del español Dionisio Ridruejo y también el caso del gran escritor italiano Curzio Malaparte, célebre autor de La piel y Caput. También militó en las filas del fascismo su compatriota, el siciliano Vitaliano Brancati, autor de sátiras memorables como Il Bell'Antonio o Gianni Perduti, ambas aparecidas en los años 40, lo mismo que las obras citadas de Malaparte. Bien, voy a pasar a leerles unas páginas de Primo Levi. Primo Levi, el narrador centauro. ¿Por qué seguir hablando de atrocidades? Piénsese bien, dijo en 1961 Primo Levi. Hace no más de 20 años, en el corazón de esta civilizada Europa, alguien soñó un sueño demencial, el de levantar un imperio milenario sobre millones de cadáveres y de esclavos. Fueron muy pocos los que lo rechazaron. La frase leída hoy no pertenece a ninguna obra futurista de Orwell o a la serie Juego de Tronos. Pertenece al Testimonio para Eichmann, recogido en el impresionante volumen Así fue Auschwitz, Testimonios de 1945 a 1986, que reúne recuerdos, informes para diversos tribunales que juzgaban los crímenes nazis y artículos escritos por Levi a su regreso de aquel intento sangriento de inusitada violencia totalitaria de cambiar el mundo y las reglas de lo humano por otro régimen brutal donde reinaría sobre todo el terror. Comillas. Si el nacionalsocialismo hubiera prevalecido, y habría podido prevalecer, Europa entera, y quizá el mundo, se habría visto involucrada en un único sistema en el que el odio, la intolerancia y el desprecio hubieran reinado sin oposición. Continuaría diciendo Levi en otro texto de este volumen recopilatorio. ¿Existe una patología especial que haga reconocibles a los monstruos, a los asesinos? En su obra mundialmente célebre, Si esto es un hombre, Primo Levi advirtió. 2 puntos. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser verdaderamente peligrosos. Los que son más peligrosos son los hombres corrientes. En diciembre de 1943, a los 24 años de edad, el futuro gran escritor que sería Primo Levi, conocido sobre todo por ser el más exacto y magistral narrador de la monstruosidad casi inexpresable llevada a cabo en los campos nazis de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, fue detenido junto a su grupo de partisanos del norte de Italia a causa de una denuncia. Interrogado al principio por la milicia fascista que lo había detenido y por la policía italiana, fue enviado al campo de tránsito de Fossoli, cercano a Módena. No tardarían en hacerse cargo de ellos los alemanes. Los primeros SS que Levi vería en su vida llegarían el 20 de febrero de 1944. 2 días después, junto a otros 650 judíos italianos, serían enviados todos ellos en vagones de ganado en los que estaba escrito simplemente Auschwitz.
una palabra de la que ignoraban todo entonces al este de Europa, a Polonia. Nada más llegar a su destino, solo 95 de ellos serían seleccionados como aptos para el trabajo, es decir, no asesinados nada más llegar. Levi permanecería internado en el campo de concentración de Monowitz, dentro del complejo de Auschwitz, desde febrero de 1944 a enero de 1945, cuando el campo fue liberado por el Ejército Rojo. Acabada la guerra, tanto él, químico de profesión, como su compañero, el médico Leonardo de Benedetti, con el que había compartido cautiverio, comillas, con el fin de dar a conocer los horrores, serían requeridos por los libertadores para dar testimonio del calvario atravesado. Es decir, entre comillas, de todos los actos infames, deleznables, violentos, feroces, contrarios a las más elementales leyes de humanidad a los que se veían sometidos los prisioneros del campo de Monowitz. Ese es el caso del minucioso y estremecedor informe sobre la organización higiénico-sanitaria del campo de concentración para judíos de Monowitz, Auschwitz, Alta Silesia, que Levi redactaría por encargo de los aliados, una vez acabada la guerra.